Hermanos, Dios le bendiga a todos los presentes y a los que pueden estar y están conectados con nosotros por las diferentes plataformas. Vamos a venir a Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Primera carta a los Corintios. Dice el Señor en su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan o bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, estamos delante de ti, de tu pueblo, en tu casa, con tu familia, en presencia tuya, tú que estás en medio nuestro, que nos ha ungido con tu Santo Espíritu para proclamar, anunciar tu palabra, tu consejo, tu promesa, tu pacto, tu contrato con el hombre. Te damos gracias en esta mañana. Que tú seas enaltecido, Padre bueno, en nombre de tu amado Hijo también, y que tu congregación reciba la instrucción, la edificación, la enseñanza en esta mañana para agradarte, para hacer tu voluntad, porque haciendo tu voluntad somos prosperados y bendecidos. Padre, gracias te damos en esta mañana. En Cristo Jesús, tu amado Hijo, gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Algunos notaron que Cristo dijo: hagan esto en memoria de mí 2 veces. En el versículo 24 y 25, hagan esto en memoria de mí. Cristo quiere ser recordado y Él dice cómo y dónde Él quiere ser recordado. Cuando entrevistan a personas famosas, le hacen preguntas. Cuando tú no estés, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Verdad? Y le hicieron una pregunta a una señora que tenía familia. Y bueno, yo quiero ser recordada como una buena madre, una madre que instruyó a sus hijos, que oró por ellos, que lo instruyó por el buen camino. Quiero ser recordada como una buena esposa, fiel, ayuda idónea. Quiero ser recordada como una buena vecina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ustedes querían ser recordados cuando no estén? De escuchar cada opinión de ustedes nos tomaría un tiempecito, pero es importante meditar, reflexionar sobre esa parte, ¿verdad? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero ser recordado? Algunos hermanos que están de paso aquí, ¿verdad? Que yo sé que se quieren ir, pero ¿cómo quieren ser recordados en la Iglesia Bautista Bávaro cuando no estén, ¿verdad? ¿Qué recuerdo dejamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quiere Cristo que les recordemos? Mucha gente recuerda al Señor como Él quiere, pero no es como Él quiere, como la persona quiere que recordar al Señor Jesucristo. Algunos le recuerdan como el niñito Jesús, el niñito, y yo soy débil con los niños y todo eso, ¿verdad? Cuando vemos este pasaje, vemos que Cristo quiere que le recordemos, que tragamos a nuestra mente 3 cosas fundamentales. Número 1, que su expiación ha sido acabada. Número 2, la comunión presente que Él tiene con los suyos. Y número 3, que recordemos, hagamos memoria de su profética venida, su profética segunda venida, su profético regreso. Vamos a entrar de una vez en el mensaje. ¿Cómo quiere Cristo ser recordado?
Él quiere ser recordado que su expiación ha sido acabada, su obra salvadora, entendámoslo de otra manera, ¿verdad? Porque quizás es un término un poco difícil de entender, que eso ha sido terminado, ¿verdad? Y que Él disfruta la comunión presente con los suyos y que Él quiere que recordemos que Él vuelve y vuelve pronto. Entonces, ¿dónde quiere Cristo ser recordado? Cuando nosotros participamos de la cena del Señor. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor. Y para participar de la cena del Señor, debemos estar reunidos. La iglesia popular un día estaba en una casa y ellos le mandan el pan y el vino a las casas, personas que no pueden de alguna manera participar, ¿verdad? Pero lo que vemos en la Biblia es que la gente se reúne en comunión con Cristo y que Cristo se reunió con los suyos, ¿verdad? Entonces, si Cristo hubiese dicho que le construyera un gran templo majestuoso como el de Salomón, ¿verdad? Lleno de oro, lleno de todo eso, y que lo recordaran así, si ese templo hubiese estado en un continente, tendríamos que ir a ese continente a recordarlo, ¿verdad? Y a lo mejor los poderosos de la tierra se habrían apropiado de ese edificio, de ese templo, y ellos lo controlarían. Ahora, Cristo quiere ser recordado cuando la cena del Señor es celebrada. Y Él quiere que le recordemos en nuestras vidas y en nuestros corazones amorosamente. Y eso entonces está fuera del alcance de los poderosos de este siglo, que ellos lo controlen. Porque de hecho la Biblia dice, cada vez que cuando os reunís, el Señor deja libremente las veces que nosotros querramos celebrar la cena del Señor. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos, ¿verdad?, que Cristo espera de nosotros al momento cuando nosotros estamos reunidos para tomar la cena del Señor o la Santa Cena, como le llamamos. La cena del Señor le llaman las Escrituras y nosotros pues le hemos dicho la Santa Cena. Entonces, el Señor quiere que tú y yo le recordemos, ¿verdad?, en la cena del Señor. La cena del Señor es un memorial de su expiación terminada, una parábola de la comunión actual con los suyos y una profecía de su segunda venida. Cuando nosotros miramos esto, Cristo quiere que traigamos a nuestra mente, que recordemos que Él ha acabado la obra de salvación, que está terminada. En la cena del Señor, tú y yo debemos apreciar mejor los resultados de la obra salvadora de Cristo Jesús. Es decir, cuando estamos participando de la cena del Señor es un momento solemne para nosotros traer a nuestra mente, recordar, hacer memoria de que Cristo murió por nosotros. En estos textos que leímos aquí, usted va a notar varias cosas. En el verso 1 que leímos, el primero, que es el 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, ¿quién? El Señor. Y Él es Señor de todos y de todas las cosas. Cuando decimos de todos, todas las personas le pertenecen a Cristo por creación. Todos los ángeles, santos ángeles y caídos también son de Cristo porque Él lo creó. El Señor Jesús, ¿verdad? Y el creyente es doble, le pertenecemos dos veces a Cristo, por creación y por redención. Y por eso dice el Señor Jesús. ¿Qué cosa dice? La noche que fue entregado. ¿Y a qué fue entregado? Pongan atención, ¿a qué fue entregado? Lo que nos dice algunos pasajes es que fue entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. Cuando a un criminal lo detienen, ¿qué hacen con él? Lo entregan ¿a qué? A que sea encarcelado primero, ¿sí o no? Lo encarcelan. Después, ¿qué viene? Lo entregan a juicio. Y después de juicio, ¿qué viene? La condena. Y después, ¿qué viene? El cumplimiento de esa condena.
Entonces entendamos que Cristo quiere que le recordemos en la obra terminada de salvación. Ahora, Cristo fue inocente. ¿Y por quién fue entregado él? ¿Cómo dice el verso? La noche que fue entregado. ¿Por quién fue entregado? Por ti y por mí. ¿Y a qué fue entregado? A la cárcel. ¿Ahí para qué? ¿Qué dice el profeta Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar buenas nuevas, apertura de cárcel a los presos y libertad a los que están cautivos. Ensanche su entendimiento y entienda esto, la obra de salvación. Todo pecador es un criminal ante la ley de Dios. Y cada pecador va a ser entregado a las autoridades divinas para ser encarcelado, enjuiciado, condenado y entregado a la condenación. Ahora, cuando estamos hablando que la obra de Cristo ha sido terminada, su obra de expiación, está empezando diciendo, en el lugar tuyo y en el lugar mío que debíamos ser entregados a las autoridades para ser enjuiciados, Cristo fue entregado para salvarnos. ¿De qué? De que fuéramos presos. Y para él poder abrir la puerta de la cárcel, ¿dónde debía estar? En la cárcel. Y ahí es que él dice, para abrir la puerta, ¿a quién? A los que están cautivos, a los que están presos. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son las ataduras de esta sociedad moderna? Porque hay mucha gente en la cárcel, y a veces usted ve fotos y están así apiñados como piña que venden esos vehículos, ¿verdad? Que van vendiendo, que tienen mucha piña una encima de otra. Pero hay mucha gente fuera que está cautivo. ¿Cautivo de qué? De rencores en su corazón. ¿Cautivo de qué? De vicio. Pero cuando decimos cautivo, yo quiero que usted entienda algo también. La palabra cautivo significa fijación, que una gente está fijada. Cuando una gente está preso en una celda, está fijo en ese penal o en esa celda, ¿verdad? Y eso tiene que ver con fijación, ¿verdad? Digamos que esa bocina que usted ve a la izquierda y a la derecha, ¿cómo están? Están fijas, están cautivas y no se pueden mover. Entonces, ¿cómo está el hombre sin Cristo? Cautivo, no se puede mover del vicio, de la condición en la que está. Entonces, la cena del Señor hemos de recordar que Cristo fue entregado, ¿para qué? Para libertar al que está cautivo, para dar libertad al que está preso. Pero no solamente que está preso en la cárcel, sino que está preso en cualquier vicio, en cualquier rencor, en cualquier filosofía de la religión. No, yo soy religioso. Mi padre desde pequeño me llevaron allí, me llevaron acá, me bautizaron así, me bautizaron de tal manera. Hay que libertarla, hay que soltar la bocina para poderla mover. Entonces Cristo fue entregado ¿a qué? A la cárcel. ¿Para qué? Para libertar a los que estaban cautivos. Cualquier amigo que me está escuchando, aquí en esta mañana o por otro lado, Cristo, que está aquí en medio nuestro en esta mañana, Él quiere libertarte. Y Él fue entregado a la prisión en tu lugar para que tú seas libertado. Cristo quiere que al celebrar la cena de Él, nosotros recordemos esto. Él fue entregado a la cárcel. ¿A qué más fue entregado el Señor? Pero también el Señor liberta. Y yo doy gracias porque el Señor me libertó. Y yo espero que ustedes den gracias también porque el Señor lo libertó de la ignorancia. Le dio libertad de estar cautivo, ¿verdad? Entregado a juicio. Cada pecador que muera sin Cristo será entregado a las autoridades celestiales para encarcelarlo, a las autoridades competentes, ¿verdad? ¿Y qué será? Serán enjuiciados, se le hará un juicio, porque cada quien tiene que ser juzgado, ¿verdad? ¿A qué fue entregado Cristo? ¿A la cárcel? ¿A qué? A ser enjuiciado, a un juicio. Ustedes no ven por la noticia a veces cuando una gente lo llevan a la primera sala del tribunal colegiado de Santo Domingo, ¿verdad?
¿Cómo lo llevan? Lo llevan a que se le pase un juicio, que diga si es inocente o es culpable, ¿verdad? Y puede ser que los abogados hagan algunos amarres, algunas cosas, y sobornen a alguna autoridad en la tierra, pero en el cielo no. Allí no se coge dinero, allí el dinero no corre, ni propiedades tampoco, ¿verdad? Entonces Cristo fue enjuiciado, recibió el juicio que cada pecador debe recibir. ¿Para qué? Para que el pecador sea libertado de ir a juicio. ¿A qué fue entregado Cristo? Dice que la noche que tomó pan la noche que fue entregado tomó pan, entregado a la cárcel, al juicio y a qué más, a ser castigado. Cristo quiere, amado hermano, que tú y yo recordemos al participar de la cena del Señor que el Señor fue castigado, lacerado, azotado. ¿Ay por qué? El Señor fue castigado. En mi lugar, en tu lugar. Los azotes que merecían tu pecado, Cristo los recibió por ti. Aleluya. Los azotes que merecían recibir mi cuerpo, Cristo los recibió por mí. Aleluya. Alabado sea el Señor. La gente piensa que la salvación es algo como tan sencillo. Aunque es gratuita, ha costado un gran precio. Y la Biblia le llama una salvación tan grande. Entonces Cristo quiere que les recordemos que su obra de salvación ha sido terminada, que fue entregado a la cárcel, a ser enjuiciado, a ser castigado, a ser desfigurado. Y le pusieron una corona de espina. Cristo fue castigado para librarnos del castigo eterno. Y todo pecador que no reciba a Cristo recibirá el castigo eterno sobre él. Y algunas religiones, algunas personas quieren quitar el castigo y el sufrimiento eterno. Cristo es el Hijo eterno de Dios y Él recibió el castigo eterno para librar al pecador del castigo eterno y que se goce para siempre con Cristo en la gloria eterna. Eso es la salvación, una obra acabada, terminada. El criminal debe ser encarcelado, enjuiciado, castigado y debe ser condenado. No, que mataron a un delincuente con 14 fichas que tenía, 10 fichas. Hoy, ¿qué hace fuera? Si una gente tiene una condena, debe cumplirla según la ley. ¿Y a qué fue entregado Cristo? A la condenación. ¿Merecía de ser condenado? No. ¿Merecía de ser encarcelado? No. ¿Merecía de ser enjuiciado? No. ¿Por qué lo hizo? Por ti y por mí. Por ti y por mí. Para que todos los que están en Cristo, Él fue condenado, para que todos los que están en Él no sean condenados. Dicho de otra manera, la condenación que Cristo recibió era mi condena, tu condena. Escuche cómo lo dice el Espíritu Santo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna, ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche bien, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿y los que no están en Cristo? Los que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿cuánta condenación hay? Toda. Porque eso es lo que quiere que tú y yo recordemos cuando celebramos la cena del Señor. Que su obra de salvación ha sido acabada, terminada. Y que tú y yo traigamos eso a nuestra mente. Y que eso esté palpitante en nuestro pensamiento. No es que le recordemos en Navidad como el niño que ha nacido, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que no cantemos esos signos y que no les recordemos. Porque estamos hablando del contexto de la cena del Señor. Obviamente que debemos recordar y anunciar que Cristo ha nacido. No vamos a ser contradictorios en una cosa, ¿verdad? Al mundo perdido Cristo le ha nacido, ¿verdad? Alegría, alegría, cristiandad. Pero en la cena del Señor debemos recordar que su expiación ha sido acabada. Encarcelado, enjuiciado, condenado. ¿Y a qué? A la muerte. ¿A qué cosa?
a la muerte. ¿Para qué? Para darnos vida. ¿Para qué? Para librarnos de la muerte. Él fue entregado. ¿Y qué más dice el versículo? Que su cuerpo fue partido. ¿Y partido por quién? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando usted parte una cosa, ¿para qué usted la parte? ¿Por partirla nada más, de rabia, enojado? No. Cuando usted parte algo, usted lo parte por un propósito. ¿Sí o no? Si usted parte una naranja, ¿con qué propósito usted la parte? Para usarla, ¿verdad? ¿Con qué propósito el cuerpo de Cristo fue partido? Para mostrarnos un camino, para mostrarnos cómo el hombre es salvo. A ver, que dicen muchos creyentes que necesitan ser instruidos, que en el cielo habrá sorpresa, que allá habrá mucha gente salvo. Escuche bien, el pecador que no confió en Cristo para salvación, se perdió. Y vamos a ver más adelante que hay un nuevo pacto, hay un nuevo acuerdo condicional, que el que en él creyere no será condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Estamos viendo, hermano, que Cristo quiere que les recordemos, y en la manera que les recordemos a celebrar la cena del Señor. ¿Para qué para hacer una cosa por otra? ¿Verdad? Usted se reemplaza una camisa sucia, ¿verdad? ¿Por qué? Por una camisa limpia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo fue partido, ¿para qué? Para reemplazar, ¿cuál cuerpo? El tuyo y el mío. El cuerpo del pecador será hecho pedazos si no se arrepiente y no viene a Cristo Jesús. Y Cristo le está diciendo, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que se vuelvan a Dios y que vivan. Cristo quiere que les recordemos en la cena del Señor que su obra de expiación ha sido acabada, que fue entregado, que su cuerpo fue partido. Eso declara una cosa. ¿Qué cosa declara que el cuerpo de Cristo fuera partido? El juicio de Dios sobre el pecado. Dios no hace nada sin propósito. Cada cosa que el Señor ha hecho lo hace con un propósito, ¿verdad? ¿Y qué significado tiene que el cuerpo de Cristo fuera partido? ¿Qué significa eso? Significa que Él es el autor y el salvador de todos los salvados. No hay otro salvador, no hay otra gente que pueda salvar. ¿Por qué? Porque fue su cuerpo el que fue partido. No fue el cuerpo de Pablo, ni de Daniel, ni de Juan, sino el cuerpo de Cristo Jesús. Aleluya, alabado sea nuestro Salvador. En la cena del Señor Él quiere ser recordado que su obra de expiación ha sido terminada. Su cuerpo fue partido para expresar algo al pecador. ¿Qué expresa Dios en el momento que el cuerpo de su Hijo fue partido? Dios le está expresando al pecador con hechos que Él le ama y que quiere salvarle. Y que Dios no salvará a nadie que no confíe en Cristo para salvación. ¿Usted me está escuchando? Porque hay personas que dicen, no, yo no me voy a arrepentir, pero yo voy para el cielo. Yo amo a Dios como no hay cosa. Dios dice, sí, está bien, tú me amarás, pero tú no me estás obedeciendo lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy expresando. Amén. Entonces, Cristo quiere que les recordemos en su obra de salvación. Lo que eso significa, lo que eso expresa. Expresa el amor de Dios, expresa también lo que hay en la mente de Dios en cuanto al pecador y en cuanto a la descendencia de Abraham, su amigo. ¿Qué dice la Biblia? Que no socorrió a los ángeles que pecaron, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, su amigo. Y que toda la gente ha de ser salvo en la simiente de Abraham, en la simiente, hablando de Cristo Jesús. Amados hermanos, la obra de expiación terminada incluye que Cristo fuera entregado a la cárcel, a juicio, a condenación, que su cuerpo fuera partido, lo que expresa su cuerpo, pero también su sangre derramada. Eso lo dice en el versículo, dice que su sangre fue derramada
¿Y qué significa que su sangre fuera derramada? ¿Verdad? Y ya dijimos que Cristo dice 2 veces, hagan esto en memoria de mí. Yo quiero que ustedes traigan a su mente esto, que lo recuerden, ¿verdad? Dice la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre 2 partes que van a cumplir algo a lo cual se han comprometido. Un pacto puede ser entre individuos, entre grupos de personas. Ejemplo, eso incluye el pacto de matrimonio, que yo no sé, la gente debiera como repensar el pacto de matrimonio, que yo me caso con ella y yo me comprometo a amarla en la salud, en la enfermedad, pero desde que hay un problema salen corriendo. Entonces como que ese pacto como que no, ¿verdad? Pero es un pacto que hace el esposo, ¿verdad? Con la esposa, verbal y muchas veces escrito, ¿verdad? Eso es un pacto. Hay pactos que se hacen también, acuerdos comerciales, ¿verdad? Tú me vas a suplir todo lo que yo necesito y yo te voy a pagar por lo que tú me suplas, ¿verdad? Y hay acuerdo entre naciones, tratado internacional, eso es un pacto. Cuando Cristo dice un nuevo pacto, se refiere al compromiso, al acuerdo que Dios ha hecho a través del sacrificio de su amado Hijo. Y ponga mucha atención en eso, amados hermanos, porque cuando estamos evangelizando, debemos evangelizar bien a la persona. ¿Quién es que ha hecho el pacto? Dios. ¿Con quién lo ha hecho? Con toda la humanidad. ¿Cuál es el pacto? Que Dios el Padre iba a entregar a su Hijo a muerte para que todo el pecador que cree en la muerte del Hijo de Dios sea perdonado. Esa es la promesa, el pacto de Dios. Ese es un pacto condicional. ¿Está condicionado a qué? A que el pecador crea eso. Hubieron muchos pactos de Dios que eran incondicional. Ciertamente te bendeciré, haré de ti una gran nación, ¿verdad? Dios no le está diciendo a Abraham que tenía que hacer algo para bendecirle, ¿verdad que no? Sino que él lo llama y le dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Es un pacto incondicional, ¿verdad? Pero el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo es condicionado. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que el pecador debe confiar en la muerte, en el sacrificio de Cristo para ser salvo. No, que yo soy cristiano, que yo recibí a Cristo. No, a Cristo no es solamente que recibirlo. Y hay que recibirlo, no vamos a quitar eso. Pero usted tiene que recibirlo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como aquel que ha muerto, como aquel que ha acabado la obra de expiación. Aleluya. Entonces, Cristo quiere que tú y yo le recordemos cuando participamos en la cena del Señor, que su obra de redención, de expiación ha sido acabada. ¿Qué incluye eso? Que su cuerpo fue entregado, que su cuerpo fue partido y que su sangre ha sido derramada como un pacto, como un acuerdo de Dios con el pecador, que para ser salvo debe confiar en que el cuerpo de Cristo fue partido, que fue entregado y que su sangre fue derramada. Y esta parte de la sangre derramada es una parte simbólica para enseñar al hombre que así como la sangre de los animales en el Antiguo Testamento era derramada para perdón y limpieza del pecador, así la sangre de Cristo ha sido derramada para perdón y limpieza a los ojos de Dios del hombre pecador. Y aquel que no ha sido lavado, higienizado con la sangre de Cristo, no agrada a Dios y hiede a pecado. Y ya ustedes saben cómo hiede un pecado, ¿verdad? Los pescados, ¿verdad? Entonces, a través de su muerte en la cruz, la sangre de Cristo simbólicamente limpia a la gente de su pecado y así entonces es perdonado. Ustedes recordarán que los judíos pusieron la sangre alrededor de la puerta y cuando pasó Dios, matando a todos los primogénitos, ellos fueron salvos. Al final del tiempo Dios vendrá a matar a todos los pecadores, pero aquellos que tengan la sangre de Cristo alrededor de ellos serán salvos en Cristo Jesús. El que no la tenga perecerá.
Y por eso Dios dice condicionalmente, es un pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es un pacto, un acuerdo entre Dios y el hombre, condicionado a que crea, que confíe en Cristo Jesús. Cuando alguien, en aquel tiempo, para una persona ser judío debía pertenecer a las 12 tribus, para poder pertenecer al pueblo de Dios. Pero ahora en el nuevo pacto, todo aquel que recibe al bendito Cristo pasa a ser familia y a ser pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Porque nosotros no venimos, digamos, de descendencia cercana de los judíos. Hemos sido adoptados por un judío, ¿verdad? Pero no somos de ninguna tribu. Aleluya. Podemos y pertenecemos a la familia de Dios por el nuevo pacto en su sangre. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, apartado por Dios. ¿Por qué somos eso? No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo Jesús. Mientras celebramos la cena del Señor, Cristo quiere ser recordado. Y quiere ser recordado que su obra de expiación ha sido terminada, completada. ¿Y cuál es la otra cosa que Cristo quiere que tú y yo recordemos cuando celebramos la cena del Señor? La comunión presente que Cristo tiene con los suyos. ¿Y qué es comunión? Es participar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en esta mañana? Participando del culto a Dios. Amén. Entonces, nuestra verdadera comunión es con el Hijo y con el Padre. Y la Biblia habla de la comunión del Evangelio, que hemos participado del Evangelio. Pero no solamente hemos participado del Evangelio, hemos participado de los sufrimientos de Cristo. En algún momento, amado hermano, tú has sufrido por Cristo. Y si sufrimos con Él, también reinaremos con Cristo Jesús. En la cena del Señor debemos apreciar su comunión presente contigo y conmigo. Cristo quiere que en la cena del Señor traigamos a nuestra mente su presente comunión contigo y conmigo. Él dice, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, juntos, reunidos, comunión con el Señor. Y Él dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él garantiza su presencia. Y Cristo quiere que el creyente entienda que no está solo. Nosotros muchas veces nos sentimos solos, más cuando estamos abrumados, en necesidad, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y Él ha dicho, no te desampararé, no te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y Cristo quiere, amado hermano, que nosotros recordemos su presente comunión con los suyos, con los que son de Él, contablemente hablando, por partida doble, por creación, por redención también. Alabado sea el Señor. Y su pueblo sea bendecido en Él por siempre. ¿Qué Cristo quiere? ¿Qué quiere el Señor que recordemos? Su obra de redención acabada, su presente comunión con los suyos. Y cuando dice participar, no hay ninguna participación que tenga la luz con las tinieblas, ni las tinieblas con la luz. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguno, hermano. Y a veces uno predica, y el otro día yo le decía a alguien que cuán difícil es cuando el Señor nos manda a hacer algo, que es fácil predicarlo desde aquí, pero es que es muy difícil cuando uno tiene que ejecutarlo. Y yo lo sé, hermano, ¿verdad? Es muy difícil. Hace un tiempo, poco tiempo, el Señor me estaba mandando a hacer algo y yo no quería. Yo le decía, bueno, Señor, tú me dejas que yo haga otra cosa. Y oré y me dio gracia para agradarlo. Pero le digo con eso que no es fácil. O sea, es fácil predicar de aquí, pero hacer las cosas que el Señor nos manda no es fácil. Me decía una hermana hace poco tiempo, un señor me está enamorando, pastor, y yo, bueno, ¿es cristiano? No, deje eso. ¿Te conoce la Biblia, verdad? Sí, pues deje eso. ¿Y qué le respondo? No, dígale que usted es cristiana. Amén. Entonces Cristo dice, no hay ninguna comunión, el incrédulo con el creyente. Amén.
Entonces, hermano, yo sé que a veces eso es difícil cuando el hermano está solo o la hermana está sola, pero usted debe agradar al Señor. Amén. Entonces el Señor quiere que cuando celebremos la cena del Señor, recordemos estas cosas, que no hay ninguna comunión, ¿verdad?, con eso. Y que Cristo disfruta, se goza. Hay una familia que es grande, muy grande, y sus hijos están dispersos en muchas ciudades, y hay hijos que viven fuera, pero a veces para Navidad, para Día de la Madre, coinciden que se juntan todos en la casa. Y usted ve el papá de esa familia, gozoso, con alegría. Y alguien le preguntó, ¿y por qué tú estás tan gozoso? Te veo cara alegre. Porque la alegría y la tristeza, eso no se puede esconder, aunque usted quiera, ¿Y qué te pasa? Dice, no, estoy contento, todos mis hijos están aquí en casa. No necesariamente significa que se lleven bien todos estando en casa, sino que él se siente gozoso de que toda su familia esté en su casa. De igual manera, hermano, Cristo se goza cuando en la cena del Señor todos los creyentes estamos reunidos con Cristo Jesús. Y Él disfruta, Él quiere que recordemos eso, que recordemos lo importante que es la cena del Señor y que el Señor quiere ser recordado en que su obra ha sido acabada de salvación, en que Él disfruta de su comunión presente con su pueblo y que esa comunión el Señor se deleita tanto que allí envía bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí no a otro lugar, envía Jehová su vida eterna. Pastor, no, que yo vi el culto de casa. ¿Usted podía venir a la iglesia? Sí, usted se pidió una bendición. No, pastor, que estaba enfermo y no pude venir. Bueno, el Señor se le envía, ya no se preocupe. El Señor es bueno. Amén. Entonces el Señor quiere que recordemos eso, hermano. Que al participar de la cena del Señor es una comunión, el uno con el otro, con el Señor, y que es un tiempo de gozo y de regocijo con el Señor. Alabado sea el Señor. Él nos instruye y nos dice de qué manera Él quiere que le recordemos. Hemos visto, hemos avanzado. ¿De qué manera quiere el Señor que le recordemos? ¿Dónde quiere que le recordemos? La comunión con su pueblo. ¿Y de qué otra manera quiere el Señor que le recordemos? Escuche que dice el verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué es lo que estamos anunciando? Cuando participamos de la cena del Señor, su muerte, su resurrección y su venida. Cristo quiere, hermano, que nosotros recordemos que Él vuelve. Maranata, Cristo viene. Y Él quiere que recordemos eso. Ahora, ¿cuáles connotaciones tiene eso en nuestras vidas? Él dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. El Señor quiere, hermano, que en la cena del Señor traigamos a nuestra mente la profecía sobre su segunda venida. Lo profético de que Él volverá por nosotros, que le veremos. La cena del Señor debemos apreciar la profecía de su segunda venida. Su segunda venida será inesperada. ¿Por qué es inesperada? Porque ningún hombre sabe ni el día ni la hora que Cristo vendrá. Entonces, por tal razón el hombre no sabe cuando Cristo viene. Y al no saber cuando Cristo viene, estamos exhortados a velar y ser sobrios y tener nuestras lámparas encendidas y suficiente aceite en ellas. No vaya a ser que nos falte aceite en nuestras lámparas. ¿Estamos entendiendo, hermano? Cristo quiere que su pueblo, cuando se reúne a participar de la cena del Señor, estos tres elementos estén latentes en nuestras mentes. Su salvación, su comunión y su segundo regreso.
Juan dice que seremos transformados. Y cuando predicamos de esto, los hermanos que tienen muchos años y mucho achaque y mucha dolencia, como cuando yo hablo con mi papá, papi, ¿cómo está? Él me dice, mi hijo, lo que la edad permite, estoy bien. Es decir, tengo dolores y achaques, ¿verdad? Entonces esos hermanos que están así, saben que cuando Cristo venga serán transformados, sus cuerpos serán glorificados. Y ellos anhelan que el Señor venga más rápido que los que tienen su cuerpo entero y que no tienen ninguna dolencia, ¿verdad? Pero Cristo quiere que recordemos que Él vuelve, que Cristo vuelve otra vez. Y que viene, como dice Hebreo, a buscar a los que en Él esperan. Viene sin relación con el pecado. Escuche como dice el Espíritu Santo. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que ansiosamente esperan en Él, a los que oran por su venida. ¿Usted ha escuchado un texto que dice que hay una corona para los que aman la venida de Cristo? Sí, habrá una corona por amar la venida de Cristo, por evangelizar mientras Cristo viene, sirviendo al Señor, pero preparado. Es como una señora que le dicen, yo te voy a pasar a buscar, tiene que estar vestida. Y dice, bueno, estoy vestida para que cuando me pasen a buscar, pero le estoy preparando la comida a mis hijos, ¿verdad? Es decir, me pasaron a buscar, me voy de una vez porque estoy preparada, pero estoy sirviendo. Amén. El creyente debe estar sirviendo a Cristo y preparado, que en cualquier momento, ¡vámonos! Amén. Entonces, en la cena del Señor debemos estar, cada vez que participamos de la cena del Señor, eso debe estar en nuestra mente. Cristo viene pronto, y yo debo estar preparado, velando. No nos toca a nosotros saber las sazones y los tiempos que el Padre en su sola potestad puso. Lo que nos toca a nosotros es velar, orar y servir a Cristo Jesús. Él viene, y viene pronto. El escritor bíblico dice que le veremos cara a cara. Reconoceremos que es Cristo. ¿Usted conoce a Cristo? ¿Usted sabe cómo es el rostro de Cristo? Sí, yo lo he visto en la película. No, ese no es su rostro. Pero nosotros conoceremos al Señor y seremos conocidos como Él nos hizo. Porque nosotros, cuando Él nos diga algo, como le dijo a Juan, dígale a Cristo que si Él es el que esperábamos o si esperamos a otro. ¿Qué Cristo le mandó a decir? No le mandó una foto de Él. Le dijo, no, dile a Él lo que está escrito. Entonces el creyente, cuando Cristo nos diga algo que está escrito, diremos, ese es el Señor. ¿Verdad? ¿Cómo es tu nombre para yo saber quién trató conmigo? ¿Por qué me pregunta mi nombre que es admirable? No hubo otra pregunta ya. A Él decirle que Él era de nombre admirable, ya la persona supo que era el Señor, el único que tiene nombre admirable, ¿verdad? Cristo viene, hermano. Nos transformará, seremos transformados, le veremos, reinaremos con Él. Apocalipsis dice, 11:15, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hay mucha gente que está haciendo huelga al presidente nuevo, que quieren puestos de trabajo en su administración, ¿verdad? Y algunos le han dicho que el gobierno no es una repartición para el partido, pero todos los que son de Cristo no habrá que hacer huelga, porque tendremos un puesto en la administración eterna de Cristo Jesús. Reinaremos con Cristo. Aquellos que hayan recibido la facultad de juzgar, juzgarán, y cada quien que haya recibido la facultad de parte del Señor, hará su parte. Amén. Hermano, Cristo quiere que le recordemos, y Él nos dice la manera en que Él quiere que le recordemos. John MacArthur escribe que la venida de Cristo, la promesa de Dios lo requiere, la enseñanza de Cristo lo exige, el testimonio del Espíritu Santo lo proclama, el programa de la iglesia lo exige, la nación de Israel requiere que Cristo vuelva, la vindicación de Cristo exige que Él vuelva, la destrucción de Satanás requiere que Cristo venga, y la esperanza de los santos reclama la venida de Cristo Jesús. Todo espera a Cristo. Dice que la creación gime a una con dolores de parto,
esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esperemos a Cristo, disfrutemos de su comunión, agradezcamos de su obra de expiación completada que tomó nuestro lugar para salvarnos. Hermano, da gracias al Señor, agradécele, recordemos en este tiempo y prediquémosle a las personas que Cristo salva para siempre, que podemos confiar en Cristo y que nosotros no seremos castigados ni enjuiciados porque Él fue, que nuestro cuerpo no será partido porque su cuerpo fue partido en nuestro lugar. Aleluya, alabado sea el Señor. Recordémosle, hermano, mientras participamos de la cena del Señor en esta mañana. Mientras participemos solemnemente, traigamos esto a nuestra mente y a nuestro corazón. No hemos sido salvados con agua de coco, hemos sido salvados con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú eres quien nos instruye por medio de tu palabra, por medio de tus siervos, para hacer las cosas como tú quieres que sean hechas, mi Señor. Gracias por tu pueblo reunido en esta mañana. Gracias porque al entrar en el nuevo pacto somos parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por recibirnos en tu familia, por adoptarnos, hijos tuyos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por cada hermano que ha sido salvado. Te suplico por cualquier amigo que no haya confiado en Cristo para salvación, venga en arrepentimiento y fe y sea salvo por el Salvador, por el único que tiene poder y autoridad para salvar, porque su cuerpo fue partido por nosotros. Gracias te damos en esta mañana. Mientras los hermanos van dando gracias, Señor, por todo lo que el Señor ha hecho por ti, por tu salvación, queremos preguntar y debemos hacerlo. ¿Hay algún amigo entre nosotros que no ha confiado en Cristo para salvación? Algún jovencito que dice, no había entendido, pero quiero ser salvo. Hay salvación en Cristo. Hay alguien esta mañana que dice, predicador, confío en que Cristo terminó la obra de salvación. Quiero entregar mi vida a Él. Padre, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia en esta mañana. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.